El período Jurásico, que se extendió desde hace aproximadamente 201 millones hasta 145 millones de años, representa la edad dorada de los dinosaurios y una época de extraordinaria transformación en la historia de la Tierra, cuando los continentes comenzaron su lenta separación después de la fragmentación del supercontinente Pangea y los ecosistemas terrestres y marinos alcanzaron niveles de complejidad y diversidad sin precedentes desde la extinción masiva del Pérmico, nombrado por el geólogo francés Alexandre Brongniart en 1829 en referencia a las montañas del Jura entre Francia y Suiza donde se identificaron sus estratos característicos. Este periodo del Mesozoico vio el ascenso definitivo de los dinosaurios a la dominancia ecológica global, la radiación adaptativa de los primeros mamíferos verdaderos y la aparición de nuevas formas de vida que transformarían los océanos y los cielos del planeta. El mundo jurásico era radicalmente diferente al actual, con las masas continentales aún agrupadas pero en proceso de división. Al comienzo del período, Pangea empezó a fracturarse en dos grandes continentes, la Eurasia al norte, que eventualmente formaría Norteamérica, Europa y Asia, y Gondwana al sur, que se dividiría en Sudamérica, África, Antártida, Australia e India, separados por un mar ecuatorial cada vez más amplio llamado Mar de Tetis que se convertiría en el centro de biodiversidad marina del Jurásico, mientras que el Océano Pantalasa, predecesor del Pacífico moderno, cubría la mayor parte del hemisferio occidental. El clima jurásico fue generalmente cálido y húmedo, sin casquetes polares permanentes incluso en las latitudes más altas, con niveles de dióxido de carbono atmosférico que podían ser entre 3 y 7 veces superiores a los actuales debido a la intensa actividad volcánica asociada con la ruptura continental, creando condiciones de efecto invernadero que favorecieron el crecimiento de exuberantes bosques hasta latitudes polares donde hoy reinan los cielos perpetuos. La ausencia de barreras continentales importantes permitía corrientes oceánicas globales y vientos monzónicos intensos que distribuían calor y humedad por todo el planeta, dando lugar a un mundo sin desiertos extremos como los actuales Sáhara o Atacama, sino más bien cubierto en su mayor parte por bosques templados y tropicales donde las coníferas como araucarias y pinos primitivos formaban extensas arboledas mezcladas con cícadas y helechos arborescentes que creaban un paisaje vegetal que hoy nos resultaría extraño pero que fue el escenario perfecto para la radiación de los dinosaurios. Los ecosistemas terrestres jurásicos estaban dominados por los dinosaurios que habían sobrevivido a la extinción del Triásico tardío y que ahora experimentaban una explosión evolutiva sin precedentes, diversificándose en formas que iban desde pequeños depredadores emplumados hasta los animales más grandes que jamás han caminado sobre la Tierra. Los saurópodos, esos colosos de cuello largo como Brachiosaurus y Diplodocus que podían alcanzar longitudes de más de 30 metros y pesos de hasta 50 toneladas, representaban el pináculo de la herbivoría en tierra firme, con adaptaciones únicas como sistemas de sacos aéreos que aligeraban sus esqueletos, dientes especializados para arrancar vegetación y complejos sistemas digestivos para procesar la abundante pero pobre comida que ofrecían los bosques jurásicos. Estos gigantes compartían los paisajes con ornitisquios como Stegosaurus, con sus distintivas placas dorsales y colas armadas con púas, y los primeros anquilosaurios acorazados que anticipaban las formas más especializadas del Cretácico, mientras que en la cima de las cadenas tróficas terrestres reinaban los terópodos, dinosaurios carnívoros bípedos que iban desde ágiles cazadores del tamaño de un pavó como Compsognathus hasta imponentes depredadores como Allosaurus que podían alcanzarlos 9 metros de longitud y eran los equivalentes jurásicos de los leones o tigres en los ecosistemas modernos. Una de las innovaciones evolutivas más significativas del Jurásico fue el desarrollo de las plumas complejas y el vuelo activo en los dinosaurios terópodos, dando origen a las primeras aves verdaderas como Archaeopteryx, cuyos fósiles exquisitamente preservados en los depósitos de caliza de Solnhofen en Alemania muestran una mezcla perfecta de características reptilianas, dientes, garras en las alas, cola ósea larga, y aviares, plumas de vuelo asimétricas, fúrcula o hueso de la suerte, que ilustran la transición gradual entre estos dos grupos. Las relaciones entre dinosaurios y aves se hicieron aún más evidentes con el descubrimiento en China durante las últimas décadas de numerosos dinosaurios terópodos no aviares cubiertos de plumas como Sinosauropteryx y Anchiornis, que demostraron que el plumaje no era exclusivo de las aves sino una característica extendida entre muchos dinosaurios carnívoros del Jurásico, posiblemente evolucionando primero para termorregulación o exhibición antes de ser cooptado para el vuelo. Mientras los dinosaurios dominaban los ecosistemas terrestres, los primeros mamíferos verdaderos que habían surgido en el Triásico tardío continuaban su lenta pero constante diversificación en nichos principalmente nocturnos e insectívoros. Estos pequeños animales como Morganocodon y Docodon representaban la vanguardia de un linaje que permanecería en la sombra durante todo el Mesozoico pero que eventualmente heredaría la Tierra tras la extinción de los dinosaurios no aviares, desarrollando
Características clave como pelo, glándulas mamarias y cerebros proporcionalmente más grandes que sus antepasados terápsidos. Los cielos jurásicos, por primera vez en la historia de la vida, fueron conquistados por vertebrados voladores de dos linajes independientes, las aves derivadas de dinosaurios terópodos y los pterosaurios, reptiles voladores, que alcanzaron una diversidad sin precedentes durante este periodo con formas como el pequeño insectívoro Dimorphodon y el enorme Pterodactylus que anticipaba los gigantescos pterosaurios del Cretácico, estos animales con alas membranosas sostenidas por un cuarto dedo hiperalargado desarrollaron una increíble variedad de tamaños y formas adaptadas a diferentes estilos de vida, desde pescadores que se alimentaban en la superficie del mar hasta cazadores de pequeños vertebrados terrestres. Los océanos jurásicos experimentaron una revolución silenciosa pero no menos trascendental que los cambios en tierra firme, con la formación de nuevos hábitats costeros a medida que los continentes se separaban y el nivel del mar subía inundando grandes áreas de plataforma continental. Estos mares someros y cálidos se convirtieron en el escenario de una explosión de vida marina donde los arrecifes modernos dominados por corales escleractíneos, los mismos que construyen los arrecifes actuales, reemplazaron definitivamente a los antiguos ecosistemas del Paleozoico, acompañados por una diversidad de moluscos bivalvos y gasterópodos que se convirtieron en componentes principales de las comunidades bentónicas. Los amonoideos, cefalópodos con conchas enrolladas que habían sobrevivido milagrosamente a la extinción del Triásico, alcanzaron su máxima diversidad durante el Jurásico con cientos de especies que varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, convirtiéndose en los fósiles guía más importantes para la datación de rocas de este periodo gracias a su rápida evolución y amplia distribución geográfica. Los reptiles marinos experimentaron una radiación adaptativa espectacular que llenó los nichos ecológicos que hoy ocupan animales como las ballenas, los delfines y las focas. Los ictiosaurios, reptiles con forma de pez, alcanzaron su apogeo con especies como Ophthalmosaurus que podían sumergirse a grandes profundidades gracias a sus enormes ojos adaptados a la visión en aguas oscuras y a su posible capacidad de termorregulación, mientras que los plesiosaurios de cuello largo como Cryptoclidus y los pliosaurios de cuello corto y mandíbulas masivas como Liopleurodon dominaban como superdepredadores en muchos ecosistemas marinos, estos últimos con tamaños que podían superar los 10 metros de longitud y mordidas capaces de triturar huesos y caparazones duros. Los cocodrilos jurásicos exploraron una variedad de estilos de vida que iban desde formas completamente marinas como Metriorhynchus con sus aletas y cola similar a la de los peces, hasta especies terrestres corredoras que cazaban presas en los márgenes de los ríos y lagos jurásicos. La flora jurásica mostraba una mezcla de grupos antiguos y modernos que cubrían los continentes con bosques sin igual en la historia previa de la Tierra, las gimnospermas como las coníferas, araucarias, pinos, cipreses primitivos, y las cícadas dominaban los paisajes junto con helechos arborescentes y benetitales, un grupo extinto de plantas con flores primitivas, creando un dosel vegetal denso que alimentaba a los enormes saurópodos y otros herbívoros jurásicos. Hacia el final del periodo, las primeras plantas con flores, angiospermas, podrían haber comenzado su lenta radiación en algunos nichos ecológicos marginales, anticipando la revolución botánica que transformaría los ecosistemas terrestres durante el Cretácico, mientras que en los ambientes costeros prosperaban los bosques de equisetos gigantes y helechos que crecían en las zonas pantanosas y deltaicas que bordeaban los mares interiores. El registro fósil del Jurásico es particularmente rico en ciertas regiones del mundo que actuaron como cuencas sedimentarias ideales para la preservación de organismos. La formación Morrison en el oeste de Norteamérica ha proporcionado algunos de los dinosaurios más icónicos como Allosaurus, Stegosaurus y Apatosaurus en un ecosistema que recuerda a las sabanas africanas modernas pero con reptiles gigantes en lugar de mamíferos, mientras que en Europa los depósitos marinos de Oxford-Claen, Inglaterra y las calizas de Solnhofen en Alemania han preservado espectaculares fósiles de reptiles marinos, pterosaurios y la famosa ave primitiva Archaeopteryx con impresiones de plumas. En China, la biota de Yanliao y la formación Tiaojisan han revelado una sorprendente diversidad de dinosaurios emplumados, mamíferos primitivos e insectos que revolucionaron nuestra comprensión de la evolución de las plumas y las relaciones entre dinosaurios y aves, mientras que en Sudamérica y África los estratos jurásicos son menos accesibles pero igualmente importantes para entender la distribución global de los ecosistemas de este periodo. El final del Jurásico no estuvo marcado por una extinción masiva global como los límites del Pérmico o el Cretácico, sino más bien por una serie de eventos de extinción menores y cambios ambientales graduales asociados con la intensificación de la fragmentación continental y las fluctuaciones en el nivel del mar que reconfiguraron los ecosistemas terrestres y marinos, preparando el escenario para el periodo Cretácico que seguiría.
Muchos grupos característicos del Jurásico como los saurópodos de cuello largo y los estegosaurios continuarían prosperando en el Cretácico temprano antes de ser reemplazados gradualmente por nuevas formas como los dinosaurios acorazados y los terópodos más derivados, mientras que en los océanos los ictiosaurios comenzarían su lento declive que culminaría en su extinción a mediados del Cretácico, dando paso a nuevos grupos de reptiles marinos como los mosasaurios que dominarían los mares posteriores. El legado del Jurásico perdura hoy no solo en los yacimientos de petróleo y gas formados a partir de los sedimentos ricos en materia orgánica de este periodo, sino también en la fascinación que continúan despertando sus criaturas gigantescas en el imaginario popular y en la ciencia misma. Fue durante este periodo que se establecieron los ecosistemas modernos con redes tróficas complejas donde los vertebrados ocupaban los principales nichos ecológicos tanto en tierra como en mar y aire, un patrón que persistiría con variaciones hasta el presente. El estudio de los fósiles jurásicos sigue revelando sorpresas que desafían nuestras ideas preconcebidas sobre la evolución de la vida, desde la relación íntima entre dinosaurios y aves hasta la increíble diversidad de los primeros mamíferos que coexistieron con los gigantes mesozoicos, recordándonos que la historia de la Tierra es mucho más compleja y fascinante de lo que cualquier obra de ficción podría imaginar. El Jurásico representa en muchos sentidos la esencia misma de la era mesozoica, un mundo donde los reptiles en sus múltiples formas, terrestres, aéreas y acuáticas, alcanzaron su máxima expresión evolutiva antes de que cambios planetarios y catástrofes imprevistas reconfiguraran nuevamente el curso de la vida. Sus fósiles no son meras curiosidades del pasado sino ventanas a un tiempo cuando la Tierra era un planeta diferente, donde los bosques de coníferas y helechos resonaban con los pasos de colosos que han capturado nuestra imaginación como ningún otro ser vivo en la historia del planeta, y donde en la oscuridad de la noche pequeños mamíferos de sangre caliente esperaban pacientemente su turno en el escenario evolutivo.